Hola, bienvenido. Soy Adriana Marín, vicepresidente de American Society. Qué gusto que nos acompañes nuevamente. Como sabes, en American Society estamos haciendo un esfuerzo con grandes aliados para poderte traer contenidos relevantes e importantes que te ayuden en tu día a día en muchos temas. Tenemos todos los días cosas muy interesantes que te pedimos que estés enterado de lo que vamos a presentar, de lo que estamos trabajando todo el tiempo para ti, a través de nuestras redes sociales, donde te pedimos que nos sigas en Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo, quisiera agradecer el generoso patrocinio de las empresas aliadas de American Society, que sin su ayuda esto no podría ser posible. Mil gracias a Dow, EY, La Moderna, Constellation Brands y 3M. Los saluda Larry Rubin, presidente de la American Society. Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Kelly, presidenta del Events and Image Committee de la American Society. Platicarte un poco de la American Society fue fundada en 1942 por el entonces embajador de Estados Unidos en México, George S. Messersmith, y líderes de la comunidad americana de ese tiempo. El American Society, a lo largo de los años, ha venido haciendo una serie de eventos, apoyando a la comunidad, trayendo a mexicanos y americanos para que estén más comunicados y verdaderamente construyendo puentes de amistad, de relaciones entre mexicanos y americanos, entre México y Estados Unidos. Hoy la comunidad americana son 2 millones de norteamericanos viviendo en México, miles de empresas creando empleos para mexicanos y mexicanas y cientos de organizaciones lucrativas apoyando a la comunidad en la República Mexicana. Totalmente. Y aparte de esto, el presidente honorario de nuestra organización siempre ha sido y actualmente es el embajador de Estados Unidos en México. Hoy, Christopher Landau. Juntos, toda esta comunidad que Patty y yo les hemos platicado, hacemos el American Society y nuestro objetivo es poder ayudar y apoyar y coadyuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos trabaje y trabaje todavía más de cerca. Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias. Muy buenos días. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a un evento más en The American Society of Mexico. En esta ocasión, un evento de primer nivel con invitados de lujo a quien en breve estaremos presentando con ustedes. Permítanme iniciar compartiendo con ustedes este muy interesante video. Gracias. As the chairman pointed out, Mrs. Kennedy and I were welcomed with the warmest hospitality and feeling, which I believe reflects the true sentiment of the people of Mexico for the United States. And I believe that part of this hospitality and friendship has been due to your efforts. When they see you, those of you who are Americans, they see the United States. And the people of Mexico, and this is true of people all around the world, they make an impression, one way or the other, about our country and what we stand for and what we believe and where we've been and where we're going. And if the relations between Mexico and the United States are felicitous, which I believe they are, then you can take satisfaction in it, because you represent the long hand of the United States, day in and day out, not merely on a ceremonial or state visit, but year in, year out, working among them and giving an impression of what kind of a people we are. Somos the American Society of Mexico. Nacimos en 1942 y somos la organización cúpula que apoya y coordina los esfuerzos y actividades de empresas, personas y ONGs americanas operando en México, con foros para la discusión, el análisis, la toma de decisiones y la ejecución de iniciativas que beneficien a ambos países. Somos la voz de la comunidad americana en México. Sí, estos somos nosotros. Personas que crean lazos culturales, educativos, filantrópicos y de negocios entre Estados Unidos y México. Somos un espacio equitativo, abierto a la comunicación,
y promotor de la colaboración para beneficiar a sus participantes. Hoy, The American Society of Mexico no es solo para los americanos y mexicanos, pues incluye a cualquiera que desee ser parte de esta comunidad bilateral vibrante, compartiendo valores de justicia, equidad, democracia y libertad. Los miembros de The American Society of Mexico creemos en el trabajo en equipo, somos cordiales y deseamos compartir nuestra visión en México y Estados Unidos. Por eso, te invitamos a sumarte, participando como miembro en alguna de nuestras tantas actividades, ampliando tus redes profesionales y conociendo a nuevas personas. So, ladies and gentlemen, we're very grateful to you for taking part in this ceremony. I want you to know that you are part of us and we part of you, and I appreciate this opportunity to reaffirm the solidarity which binds all of us together, particularly at this time of year. Como dijo el presidente John F. Kennedy ante The American Society, tú eres parte de nosotros y nosotros parte de ti. Gracias. Me permito ahora presentar a Larry Rubin, quien es el presidente de la Comunidad Americana en México, junto con el embajador de los Estados Unidos en turno, representando a 2 millones de americanos, todas las empresas americanas y a ONGs estadounidenses. En el ámbito profesional es director general en América Latina de DHR International, una de las firmas globales de búsqueda de ejecutivos más grandes del mundo. En ella, ayuda a directivos y a empresas a conocerse y trabajar juntos. Por 20 años ha sido director general México de diversas empresas transnacionales. Asimismo, por 11 años consecutivos estuvo en el consejo directivo y posteriormente fue nombrado CEO del American Chamber of Commerce, representando a la inversión norteamericana. Medios nacionales e internacionales reconocieron la labor de la Cámara al ser propositiva a favor de la inversión. Siendo líder de la Cámara Americana, tuvo gran trascendencia al apoyar iniciativas y reformas de leyes, así como siendo crítico de ellas si perjudicaban a México y a sus inversionistas. Reunió en 2005 a los 3 candidatos presidenciales, López Obrador, Madrazo y Calderón, hazaña que ningún otro organismo logró antes o después. Tiempo antes, fue director general de hoy American Airlines, alcanzando esta posición a los 24 años de edad. Ya como director general, fue electo como primer vicepresidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes, estuvo en el Consejo Directivo de CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales de México, y ahora funge como vicepresidente de esta confederación, profesor de la Universidad de Anáhuac y también parte del consejo de su facultad. De igual forma, escribe columnas para El Reforma, Expansión y Forbes. Ha aparecido en las primeras planas de los periódicos nacionales en varias ocasiones. También ha sido invitado a hablar en radio y en televisión innumerables veces. Desde hace varios años, Larry se ha consolidado y hoy es considerado como el líder de opinión más influyente en la relación bilateral México-Estados Unidos. Por sus méritos, fue considerado como candidato a embajador de los Estados Unidos en México. Tiene 2 doctorados honoris causa por sus esfuerzos en el tema migrante y otros temas de la relación bilateral. Larry, bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Agustín, nuestro director ejecutivo. Y bueno, bienvenidos a todos ustedes que nos están viendo por Facebook, por el foro virtual y obviamente también por Zoom. Muy agradecido, obviamente, con nuestros invitados especiales. Un agradecimiento particular a nuestros grandes aliados como La Moderna, que nos acompaña también su vicepresidenta Scarlett Monroy, Constellation Brands, que tenemos el gusto de que nos acompañe el día de hoy también con nosotros, Dow, con José María Bermúdez, que nos acompaña, 3M, sin duda, EY, Víctor Soule, gracias por acompañarnos, y de nuestro council está Lyman, director general de CBRE, Lyman Daniels, Julian Coulter, director general de Google, Arturo Olivé de la NFL,
María Consuelo Pérez de Standard & Poor's, la directora general, obviamente Daniel Salcido de Axalta, al igual que José María Bermúdez de Dow, y también Maribel Dos Santos, directora general de Oracle, y Enrique Espinosa, director general de Nielsen. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, pues obviamente a un día de la inauguración del presidente número 46, el presidente Joe Biden, ya hoy empieza su día completo y la de la administración, y qué mejor que escuchar de manos de expertos en esta relación de dos vías, obviamente importante para México, importante para Estados Unidos y sin duda importante para el mundo. Y bueno, pues es un honor y un privilegio, dos amigos del American Society y dos amigos míos ya de tiempo atrás, el que nos acompañe, y empezaré primero introduciendo al embajador anterior de Estados Unidos en México, posteriormente al embajador anterior de México en Estados Unidos, no sin antes comentarles que un poco la dinámica será, nos estarán ellos comentando unos momentos y unos minutos su impresión de lo que ha sucedido, los retos y oportunidades que tiene el presidente Joe Biden en su mandato, y posteriormente lo abriremos a preguntas de nuestra audiencia, tanto de las que vengan de Facebook como las que vengan de nuestro foro virtual, y naturalmente de las que nos han pasado ya pues varios miembros de nuestros Task Force que también nos acompañan, muchas gracias, y de nuestros comités. Bueno, pues, y lo vamos a hacer en inglés-español, obviamente siendo The American Society, pues todos esperemos, entendemos perfectamente inglés y español. Y bueno, pues empezaré con el embajador en inglés. Ambassador Earl Anthony Wayne is a distinguished diplomat in residence teaching at American University School of International Service. He's also a public policy fellow at the Woodrow Wilson International Center for Scholars and co-chair of its Mexico Institute Advisory Board. He's a senior non-resident advisor at the Atlantic Council and at the Center for Security and International Studies, CSIS. Wayne writes, speaks, and consults on a wide range of topics. Ambassador Wayne served as a U.S. diplomat from 1975 to 2015, including as the U.S. Ambassador to Argentina, the Coordinating Director for Development and Economic Affairs, and Deputy U.S. Ambassador in Kabul, Afghanistan. And, of course, the U.S. Ambassador to Mexico from 2011 to 2015. He was the Assistant Secretary for State for Economic and Business Affairs under 3 Secretaries of State. The U.S. Senate confirmed him as a career diplomat and a career ambassador, the highest rank in the U.S. Foreign Service in 2010. He received multiple honors during his government service, including the 2017 Director General's Cup for Foreign Service and the 2015 Cobb Award for Initiative and Success in Trade Development. Wayne has an MPA from Harvard University's JFK School of Government, MAs from Princeton University and Stanford University, and a BA from the University of California at Berkeley. Thank you for joining us, Ambassador. It's a pleasure to have you. De igual forma, nos acompaña el embajador Jerónimo Gutiérrez. Se ha desempeñado en diversos cargos de dirección en la Administración Pública Federal por más de 20 años y bajo 5 presidentes en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobernación, Economía y Hacienda y Crédito Público. Más recientemente sirvió como embajador de México ante Estados Unidos durante los primeros años de la administración del presidente Trump, jugando un papel destacado en la negociación del TEMEC, del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Hoy es socio director de Bell Infraestructura con sede en Ciudad de México, asesor senior en la firma Covington & Burling en Washington, D.C. y socio fundador de FMG International Consulting. Sirve en los consejos de administración de Seguros Monterrey, New York Life y la Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos. También, obviamente, la AN es una parte importante del American Society desde hace muchos años. Y en el Consejo Asesor del Instituto México del Woodrow Wilson Center como el embajador Wayne.
Fue director general del Banco de Desarrollo de América del Norte, conocido como NATAC, y bajo su liderazgo la cartera de crédito de la institución creció en un promedio de 32% y llevó al banco a diversas emisiones de bonos exitosamente en Europa y en Estados Unidos, manteniendo siempre una calificación de AA por las agencias calificadoras. Desempeñó también como subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación y de igual forma fue parte del Comité Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional. Fue entre 2006 y 2009 subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores y también fungió anterior a esto como subsecretario, que ahí fue donde tuve el gusto y el placer de conocerlo, subsecretario para América del Norte por varios años y ahí coordinó tareas diarias de las relaciones bilateral y trilateral entre Estados Unidos y Canadá, responsable de la operación de más de 50 representaciones consulares en la región. Lideró las negociaciones de la creación del ASPAN, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, y misma que derivó en establecimiento de Cumbre de Líderes de América del Norte. Igualmente, trabajó estrechamente junto con otras dependencias en fortalecer y modernizar los mecanismos de cooperación. Es maestro de Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, igual que nuestro embajador Wayne también, por la cual recibió la distinción de la beca Fulbright García Robles. Ha contribuido como articulista con diversos periódicos y revistas nacionales y extranjeras, participa regularmente en conferencias sobre la relación México-Estados Unidos, el riesgo político en México y negocios internacionales. Jerónimo Gutiérrez vive en Washington, D.C. y regularmente pasa tiempo entre Ciudad de México y el estado de Texas. Y pues nuevamente muchas gracias, embajador Jerónimo Gutiérrez, embajador Tony Wayne. Y si les parece, empezaremos, por favor, con el embajador Tony Wayne. Muchas gracias. Bueno, gracias, Larry. Es un gran placer estar con ustedes. Voy a hablar en inglés porque desafortunadamente no tengo muchas oportunidades para practicar mi español en los últimos meses. So this is a really, momentous time in bilateral relations. We have a new president in the United States who's for sure the most well-informed about Mexico and Central America of any president that we've ever had. He oversaw the high-level economic dialogue during the Obama administration between the United States and Mexico. He was charged with the plan to try to help the northern tier of Central America as a response to the first flow of Central American migrants that came up through Mexico in 2013, 2014. He's visited, during my time, several times to Mexico City. So he knows a lot about this relationship and really approached it with a very positive outlook. We could talk a little bit later about whether that positivity was not initially reflected in the comments coming out of Mexico, but has been more recently. But the other big opportunities that we can explore, and we'll look forward to doing it with your questions, are the big opportunities coming out of USMCA and for taking USMCA forward, which, as many people have said, should be opening all sorts of opportunities for new investment in Mexico. The challenges coming out of COVID for the border operation and supply chains going forward there. Certainly the changes to U.S. migration and immigration policy, which are being proposed by the new Biden administration, is going to interrelate with that crossing of supply chains of the border and revisiting the whole border agenda that we had. As you all may remember, we had a very positive border agenda working up until the last U.S. administration, in which it became totally focused on migration. But the proposed changes by the incoming Biden administration are not going to be easy to implement.
It's not clear how rapidly a migration reform can move through the Senate, especially in the United States. But there's a possibility of some positive changes. And of course, there's the possibility of having a new crisis at the border in between if too many individuals from Central America become impatient and try to head northward. And that will create problems for both the government of Mexico and the new government in the United States. And then finally, we have I think we could say serious misunderstandings over fighting cross-border crime and criminal organizations and drug traffickers that came up at the end of the Trump administration between the United States and Mexico. And that poses very serious problems going forward for how effective bilateral cooperation is going to be against this organized crime. So I'll just stop first right there and leave Geronimo the opportunity to take off in any direction he wants from those. But I look forward to talking with all of you about any of those topics also. I think that, and I'll just conclude by saying for the new administration, I strongly believe that they need to give a high priority to relations with Mexico. Certainly the naming of Roberta Jacobson to be the Southern Border Coordinator and Coordinator for Migration and Central America, Mexico at the White House is an indication that they're going to give priority to that. I actually am a strong believer that they should reorganize and have a better North America focus in the way the government in the United States is organized, both at the NSC, at the State Department, and in other departments like Department of Homeland Security. Because these relations with both of our neighbors are just too important to allow a divided bureaucracy to deal with it, to deal with that cluster of issues. As I like to say, they're both international and domestic at the same time for the United States. And so as others, I use the new word intermestic to describe these relations. And that is certainly true on the South. It's also true on the North. So we need to be smarter as the United States in managing these relations. And I think Mexico needs to be smarter in managing these relations than it has been also. So over to you, Geronimo. Thank you, Ambassador Wayne. And Embajador Gutiérrez, muchas gracias, por favor. Muchas gracias, Larry, por esa introducción. Siempre es un gusto estar y coincidir en cualquier cosa con el embajador Anthony Wayne. Le quiero dar las gracias a la American Society of Mexico por la oportunidad para estar con todos ustedes esta mañana. Y siempre es un gusto, en efecto, Larry y yo nos conocemos, tengo el privilegio de su amistad desde hace años y siempre ha sido algo muy positivo construir juntos a favor de la relación entre México y Estados Unidos. Para hablar de los retos y oportunidades que enfrenta el presidente Biden, digamos, o en la relación México-Estados Unidos ahora con el presidente Biden, creo que vale la pena aventurar un pequeño balance de la relación entre México y Estados Unidos con el presidente Trump. Me parece que eso da contexto a lo que está pasando. Y en ese sentido creo que falta mucho para hacer el balance, digamos, juicioso, pero hay dos cosas que quiero destacar. La primera es que el presidente Trump es consecuencia, a mi juicio, es consecuencia de condiciones que prevalecen en la sociedad estadounidense y que permitieron que hiciera una coalición relativamente atípica electoral para llegar a ser el presidente de los Estados Unidos, y que esas condiciones se resumen en que un segmento de la población de Estados Unidos muy importante tiene miedo y rechazo al concepto de globalización en general, por ponerlo en resumen. Y esas condiciones siguen presentes y es muy importante tomarlo en cuenta. El segundo, el presidente Trump, independientemente de cualquier cosa que se diga, él fue un gran disruptor hacia adentro y hacia afuera en su política exterior, hacia todo el mundo. En el caso de México hubo una disrupción importante en la relación entre México y Estados Unidos y en la tendencia que teníamos desde hace, digamos, 30 años. ¿Cómo? En dos sentidos. Rompió el principio con el cual se venía tratando de construir la relación en muchos temas, seguridad e inmigración, que es
responsabilidad compartida, o sea, we're co-responsibles en esto, and we need to work together. Y segundo, en comercio, pues decidió renegociar y abrir el Telecán, ¿no? Cosa que era impensable tampoco hace unos años. Creo que el balance principal positivo es, sin duda, que tenemos un tratado perfectible, pero bueno, y que nos da una gran oportunidad. Hace 25 años el Telecán fue, desde, digamos, en los 90, la columna vertebral de la relación, que si se hubiera roto hubiera sido, a mi juicio, catastrófico. Y eso no pasó, eso es un positivo. Ahora, presidente Biden, creo que hay un sentido de optimismo tanto en Estados Unidos como en la relación con lo que pueda pasar. Va a haber sin duda un cambio de tono en la relación, eso tiene que ver con el carácter de las personas. Creo que también puede haber cambio en la sustancia. El ejemplo es, ayer emite 15 órdenes ejecutivas, al menos 5 de las cuales, o 3 de las cuales tienen que ver con México en materia migratoria, el muro, etcétera, lo que ya se conoce. Y creo que eso es importante. ¿Qué veo como, oportunidades y cuáles son los retos para concluir? Las oportunidades son, primero, para el presidente Biden y la relación en su conjunto, que hay una buena voluntad de los mexicanos hacia el presidente Biden. Eso el Financiero acaba de hacer una encuesta hace 2 días sobre eso y muestra claramente, una apreciación y un optimismo de los mexicanos hacia el presidente Biden, optimismo en general con respecto a la relación, y eso ayuda. Segundo, creo que, como mencionó Anthony Wayne, tiene mucha experiencia en todos sentidos, es un insider de Washington, ¿no? O sea, 40 años de carrera muy destacada, pero reconocido both sides of the aisle, ¿no? O sea, y creo que tiene la experiencia, sin duda, en México, dirigió el diálogo económico de alto nivel, de muchos años, de cuando fue presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, con Centroamérica, por supuesto, y tiene mucho bagaje, ¿no? O sea, eso no cabe. Otra oportunidad es el equipo, ya se mencionó, creo que está armando un muy buen equipo. Tardará en ser confirmado algunas de las posiciones, pero lo que yo aprecio es su equipo, se ve bien, y en particular en relación a México. ¿Cuáles son los retos? Creo que son 3, 4 principalmente. Uno es el reto interno, y me refiero a eso. O sea, el presidente Biden tiene el reto principal de recuperar el centro político en los Estados Unidos, ¿no? Y creo que lo está haciendo. De ahí me parece que su appeal y su llamado a la unidad, y que creo que es correcto y que se manifestó claramente ayer en su discurso y toda la ceremonia. Pero no creo que el problema principal para él vaya a ser lidiar con los republicanos, curiosamente. Creo que el primer reto va a ser lidiar con la parte más extrema de su partido, que con las mayorías en el Congreso, en la Cámara y en el Senado, van a procurar empujar mucho una agenda progresista liberal que pueda hacer cortocircuito. Entonces, creo que el reto principal es cómo trabaja él con las posiciones y con los liderazgos más liberales en el sentido del contexto político de Estados Unidos, de su partido, y menos con los republicanos. Y eso se va a manifestar en todo, incluido en la relación con México. Hay diferencias importantes respecto a la administración del presidente López Obrador, o que creo que se pueden manifestar. Política energética, cambio climático y renovables. Vamos a ver muy pronto, yo creo que cierta tensión y diferencias en el ámbito de digamos, disposiciones laborales del TEMEC. Creo que vamos a tener una administración que con un mejor tono, pero va a ser más activa en política exterior respecto a México, en derechos humanos, corrupción, y creo que en la sociedad civil, que eso es muy importante. Y la verdad se ha dicho con respeto, pero el presidente López Obrador pues no ha sido especialmente amigo de la sociedad civil organizada, y creo que lo que vamos a ver es que el gobierno estadounidense va a tratar de fortalecer esa sociedad civil. Creo que ahí están los retos, digamos, en las diferencias, en lo interno. Y finalmente concluyo, algo que ya se ha conocido. El presidente López Obrador ha virado un poco en las últimas semanas su posición, pero inicialmente tuvo una posición muy defensiva respecto a la administración Biden, hablando de los principios constitucionales de política exterior, en fin, de entrada. Entonces creo que
esa actitud defensiva se ha matizado. El día de ayer hizo un mensaje que me parece que es ponderado y apropiado respecto a lo que pasó, pero creo que con el presidente Trump había una relación transaccional y un acuerdo en cierto sentido implícito, es decir, yo no me meto en tus asuntos, comillas, internos, tú no te metes en los míos, ya sacamos el tratado y ahí le paramos. Y creo que eso es una pena. Creo que no debemos de aspirar a solo no tener un pleito, sino a entrar en muchos temas más de la agenda. Ahí concluyo. No, muchísimas gracias, embajador. Y bueno, nos hacen una pregunta. There's a question from our co-chair of the Public Affairs Task Force, Patricia González, also a partner at PwC. And basically, Ambassador, she's asking, could you give us a little bit more insight? You know President Biden quite well, of his train of thought in general. If you could summarize that for us. And Rogelio Arzate also does director from General Motors, does the same question. So over to you, Ambassador. I'm sorry, you're in mute. Thank you. Okay, yes. Well, on international affairs, he's very much oriented toward partnerships and alliances. I mean, not just with our neighbors, but with everybody. And he believes one of the biggest mistakes of the Trump administration was this whole idea of America alone, or leading and dragging everybody else behind it. So he's and his Secretary of State nominee are very much committed to try and build trusting partnerships. And they know it's not going to be easy to rebuild that trust in a lot of places. But I think we're going to see them very much trying to do that. Joining the World Health Organization, joining the Paris Accord, Climate Accord, were first signs that they want to be back working with others. And I think that's his orientation toward Mexico. And that's why I was very saddened to see the initial very defensive reactions by the government of Mexico and the president of Mexico when Biden won. And I hope we can get beyond that. I don't think Biden is a person that holds grudges in that sense. He has basic long-term orientation, which is to try to work with others. And I think that will be what he tries to do. As we say in American English, the proof will be in the pudding. We'll see now how far we can get when they take up the dialogue again on these very difficult issues. But I think that orientation of Biden is going to be to try and do that. And that's the same orientation I think he's going to have domestically. Geronimo is exactly right. He has a lot of diverse opinions in his own majority, but he's going to try to attract support from the Republicans also. And that's the way he's done business throughout his whole career. And so he's going to continue doing that. We'll see if he can succeed. I happened to switch to Fox News last night to see their coverage of this, and it was completely different than the coverage on all the, on the centrist or to the left news coverage. So it's not going to be easy in our own society. We're still divided. He knows I think that the other thing that's important is, he's really presented a lot of ideas for building back better in the United States, which is focusing on investment in the United States in the economic area. They are open to, I believe, to the role that the neighbors of the United States can play in that process, because they know the production change and the value chains that have been built since the early 1990s by the private sector, not by government, by the private sector. And I think they're open to looking at ways to incorporate that as they go forward. But it does mean that there's going to have to be a positive attitude toward collaborating. And, so that's an important test. On the other side, he is very much committed to values. He's committed to democracy. And again, with our northern neighbor, I think there's going to be a complete mind meld on practically everything with Justin Trudeau on democracy and the environment and other big issues. We'll see on Mexico.
for the reasons that Geronimo put out there. I hope we can find a good agenda going forward, because I think it's very much in the interest of Mexico as well as all of North America that we can do that. And as I say, Biden's orientation and that of his key appointees is going to be to try to do that, but we'll see. Thank you, Ambassador. Y Jerónimo, embajador, una muy buena pregunta de Abraham Zamora, que es parte de nuestro Public Affairs Task Force, vicepresidente de Genova. Nos dice, creo que es importante que nos digan cómo podríamos lograr captar el interés de esta nueva administración y también la acción, ¿no? Dado que seguramente no estará México en sus prioridades inmediatas. Refiere específicamente temas económicos, de Estado de Derecho, y dar certidumbre a la inversión, ¿no? Del lado de México, y no solo a los de migración y seguridad. Por favor, Jerónimo. Muchas gracias por la pregunta de Abraham Zamora. Creo que hay, digamos, 3 o 4. Primero, se puede captar la atención por las razones correctas y las incorrectas, y hay que tener cuidado de cuáles, ¿no? Es decir, yo creo que 3 áreas para captar, o sea, 3 cosas para captar la atención es: 1, hay que restablecer algún mecanismo de diálogo que articule esfuerzos del sector privado y gobiernos en el ámbito económico más allá de lo comercial. Una oportunidad, creo que es renovar lo que fue el DEAN, lo que es el CEO Dialogue, y vincularlo a que el capítulo 26 del TEMEC establece la obligación de los gobiernos de crear un grupo de competitividad que vaya más allá de lo estrictamente comercial para poder pensar la competitividad de América del Norte. Creo que esa es una oportunidad, ¿no? Es decir, el TEMEC es importante no solo por lo que comerciamos día a día, que es mucho, ¿no? O sea, la cifra típica, $1.5 billion a day, que es impresionante, sino porque hoy más que nada en el contexto geopolítico y por lo que está pasando en la reorganización de cadenas productivas, nos da la oportunidad de volver otra vez a ser la región más competitiva. Entonces, ese es 1. 2, a mí me encantaría, y creo que es posible, que México tuviera una posición clara, cuidadosa, contundente y propositiva respecto al debate migratorio que se va a dar en los Estados Unidos. Es decir, que México se presente como solución al debate migratorio que va a haber en Estados Unidos y no como el problema. Y creo que ahí es muy importante y eso puede captar la atención. Y 3, que creo que es la ONU. A final de cuentas, estamos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Creo que hay la posibilidad de, digamos, es la tercera vez en la historia, hay la posibilidad de construir coincidencias en el ámbito multilateral que generen buena voluntad, que le den peso en la agenda de Estados Unidos a México, ¿no? Y todo eso no va a ser fácil, porque en efecto el presidente Biden entra con muchos retos, ¿no? Y hay que ganarnos atención. Por eso decía, el no tener un pleito, pues es un objetivo muy limitado, ¿no? Dado el contexto. Yo creo que esas son cosas positivas. ¿Qué puede captar negativamente? El tema de seguridad, como mencionó el embajador Wayne, es decir, necesitamos, hay un mal momento en la cooperación en materia de seguridad y lo que está pasando en México, ese puede ser algo que capte mal. Y no me extiendo más para no tomar más tiempo, pero esas serían algunas reflexiones. Muchísimas gracias, embajador. Facebook nos hacen varias preguntas gracias a las cientos de personas que nos están viendo en Facebook y que nos verán más tarde también, ¿no? Porque tiene una replicación importante. Nos pregunta Víctor Aguilar en Facebook, Ambassador Víctor Aguilar en Facebook asks, could you please describe what type of measures the new administration will take so that Mexico complies with the energy sector laws and USMCA? Well, of course, we don't know yet because we don't know who's going to be in charge of really formulating those detailed policies. I mean, we have cabinet members nominated
and we have the heads of the Economic Policy Council and the NSC and the Domestic Policy Council, but we don't yet have those officials right underneath there. So I think that what they're probably going to be doing is look at this situation with the energy investment and the regulatory changes in Mexico. They're going to talk to the private sector in the United States about this, and then they're going to try to engage with their Mexican counterparts. And I think it's the same thing for the other parts of USMCA. We've seen Mr. Trumka of the AFL-CIO again reiterate that he's going to try to file a case on respect for labor rights and to push that ahead. So I think we're going to be seeing activity on both sides of this. One of the things that that we're trying to do, that I'm trying to do in Washington, and Geronimo as part of the Wilson board knows this also, is we're trying to have a monthly, not for attribution, conversation on different parts of USMCA. So we can have the governments and the private sector come together and talk about this in a non-public forum and figure out what are the best ways to go forward in those areas where there are problems. And energy is one of those. It's clear. It's also clear that this runs into one of the main policy preferences of the president of Mexico, which is to strengthen the state-owned entities in the energy sector. So I don't know that there's a clear and easy solution, but there are provisions of USMCA regarding investment that will be relevant here as we go forward. So I'm sure there's going to be engagement. Exactly how that turns out, we're just going to have to wait a little while and see. I'm sure it's not something I'll say that President Biden has focused on. He has a couple of other things to focus on at this time. And of course, his head of USTR just needs to get approved to get through, but it's not just going to be USTR. It's going to be USTR and the State Department and Energy and Department of Energy and others that will have to come together and figure out what's the best way to move forward with Mexico on these issues. Wonderful. Thank you, Ambassador. Y Embajador Gutiérrez, nos preguntan de Facebook, Juan Martínez nos dice, de acuerdo a la política promovida por Joe Biden de Buy American, ¿cómo va a beneficiar a México en materia comercial? Yo le contestaría que lo siguiente, tenemos que tratar de que México continúe siendo el proveedor número uno, digamos, de bienes, principal socio comercial de los Estados Unidos. Pero sobre todo en los Estados Unidos, actualmente hay una catarsis respecto a las cadenas productivas, es decir, hay con toda franqueza preocupación, hay un nearshoring process, ¿no? Las empresas hasta cierto punto tienen interés por lo que ha pasado con respecto al conflicto China-Estados Unidos, por poner un ejemplo, y la pandemia en tener mayor seguridad en sus cadenas productivas. Y seguridad significa cercanía y previsiblemente condiciones político-gubernamentales, razonables. Ahí hay una oportunidad para que México atraiga inversión y sea, parte de ese cambio como proveedor, como parte de esas cadenas, sobre todo, por ejemplo, en sectores que no hemos explotado. Uno es el sector médico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con médico y ciencia médica, health sciences. Otro es el propio sector de defensa. El Pentágono está, hasta donde yo entiendo, repensando todas sus cadenas, productivas para la producción que requiere. Y son muchas oportunidades de negocio, por poner dos ejemplos. Entonces, hay que tratar de hacer, eso es lo que el embajador Wayne se refería al principio, me parece, con tomar ventaja del tratado, ¿no? Y del TEMEC que ya tenemos, y creo que hay que hacerlo. Ahora, también en México tenemos que tener claro una cosa. Sí tenemos tratado, pero no hay condiciones para la inversión en términos de estabilidad, de certidumbre jurídica, de facilidad de los negocios. Si eso se deteriora, pues no va a haber inversiones. Esa es la realidad. O sea, son las dos cosas, ¿no?
pero creo que esa es la oportunidad para hacerlo. O sea, y hay, de hecho, la posibilidad de ver cuáles son los productos al nivel de arancel que Estados Unidos, uno, está importando de otros lados, o dos, que está cambiando sus procesos productivos para producirlo más en Estados Unidos, pero que requiere insumos que México podía proveer. Creo que esas son las oportunidades. Muchas gracias, embajador. And Ambassador Wayne, we have actually a question from Colonel Eric Rojo. He's the president of the American Legion and proudly an organization that works very closely with the American Society. He's part of one of our committees, and he asks, if the U.S. is to rejoin the Paris Accords, will President Biden put it up to a vote in the Senate since it's legally a treaty? What are your thoughts on that regard? No, he's already rejoined. He sent a message yesterday to have them rejoin. It does not need to go to the Senate, just the same way that Trump did not need to send his withdrawal from the Paris Accords to Congress. So he's doing that on his own. The same thing with the World Health Organization. And in fact, they're having the first meeting today where Dr. Anthony Fauci is going to represent the United States in a WHO meeting today. What I did note, which is relevant for Mexico, is that a letter from Democrats in Congress urging that the United States add the Paris Accord to the USMCA or the TMEC agreement. Because as you know, there's an environmental chapter in there. It did not mention the Paris Accords because the Trump administration didn't believe in them. Now the Biden administration does. So we may see a proposal from the US if the other two countries are agreed to add that to part of the commitments at USMCA. We'll see. I mean, that's not going to happen overnight because everybody would have to agree to it, have to go through a long process. But anyway, the United States is back in those accords now. Now, as you know, those accords are not binding. That Paris Agreement is not binding. It sets a number of goals that everybody had set for themselves to move forward. And so there were a lot of people on the environmental side that weren't happy that the Paris Agreement did not go far enough. So we'll see now that the U.S. is involved where they try to go with that accord and if there's international consensus for making it be more ambitious. But what was striking was that in the first press conference that the new White House spokesperson had today, she stressed several times the importance of climate change for President Biden. So I think we should look at this very clearly. And then to go back to a little bit of what Geronimo was saying about USMCA, you know, Mexico has tremendous potential in the green energy area, not only in producing green energy, which they could do, and you know, sadly, some of those investments have been threatened over the past couple of years, but in providing inputs into those new, you know, green products that will help fuel that. So there's a big job possibility here also. That I really don't think Mexico should hold back on. So I hope we can find a way across North America actually to move forward on this whole agenda. Wonderful. Thank you very much. Embajador, nos pregunta Geraldine González, distinguida miembro de nuestro comité de eventos Imagen, el tema de seguridad y cooperación entre ambos países. ¿Cómo aprovechar la experiencia y conocimiento de la región por parte del presidente Biden para propiciar y convocar una verdadera estrategia con México y presidentes de la región en un task force de manera integral? Yo creo que ese sería algo muy positivo. Déjame primero, Larry, creo que México y Estados Unidos, creo que, como mencioné, la cooperación en materia de procuración de seguridad, procuración de justicia, México y Estados Unidos no está en su mejor momento para ser diplomático. Y eso se debe a muchas razones, tanto sustantivas como de forma. Y en la parte sustantiva creo que hay dos cosas que ahorita se tiene que atender. Y me refiero primero a lo de México antes de ir a la parte más amplia, incluyendo Centroamérica.
Creo que el gobierno del presidente López Obrador legítimamente expresó cierta reserva respecto a la iniciativa Mérida que durante años Bush-Obama fue la columna vertebral de la cooperación en materia de seguridad. Eso es legítimo y es válido, pero hay que ver qué lo sustituye. Creo que hace falta en ese sentido un revamp del programa que en su momento fue la iniciativa Mérida y que está pendiente a mi juicio. No quiere decir que no haya contacto, pero está pendiente. Y luego, más recientemente, a raíz de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que regulan mejor la estancia de agentes extranjeros, en fin, creo que hace falta que esas reglas que ya pasaron de ley, incluso se publican en el Diario Oficial, pues se ejecuten de una manera que siga siendo funcional la cooperación. Eso respecto a México y Estados Unidos. Ahora, si hay una amenaza a la soberanía de México, hoy, la número uno es el crimen organizado internacional. Es su principal amenaza a la soberanía y su principal amenaza a hacer cumplir la ley en México. Entonces, de ese nivel de importancia es. Y no lo podemos hacer si no trabajamos con Estados Unidos y con Centroamérica. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues, digamos, relativamente fácil. Es decir, tiene que haber una reunión del más alto nivel posible o algún mecanismo que permita dos cosas. Hacer un diagnóstico que realmente sea compartido de lo que está pasando, por decirlo así, desde Centroamérica hasta Estados Unidos, las que más, ¿no? Eso se requiere y urge. Y luego que defina pocas cosas enfocadas, pero que podamos realmente hacer una diferencia trabajando juntos. Creo que esas dos cosas es lo que yo veo a futuro. Muchas gracias, Jerónimo. Por favor, embajador Wayne. Just to add that I agree fully with what Geronimo has said, and I'm happy that he could say it. It might not go down as well if I said it. But I think the two type of institutions that need to be reestablished urgently between Mexico and the United States are, one, something like the high-level economic dialogue. Give it a different name, but you need to bring together economic ministers and Homeland Security ministers on both sides. How can we make this work better? The second one is a high-level security coordination group, which did exist, not perfectly, in the Obama administration, but at least you got all the security, all the intelligence, all the law enforcement, all the justice people sitting around one table. You need to do that again. If there's one thing that is killing Mexicans and Americans, it is this illegal trafficking in both directions of drugs and guns and money. There are tens of thousands of people dying because of this. And it's just, it's such a high priority that the two governments recreate a way to talk and build trust and figure out how to act more effectively in this area. Wonderful. Thank you, Ambassador. And there's an interesting question and more of a follow-up on a subject that is of a lot of interest we've seen in those watching us through Facebook. And Scarlett Monroy, Vice President of La Moderna, and also a member of our Public Affairs Task Force, she asked, do you think the Biden administration will pressure Mexico to fulfill its obligations on renewable energies, considering that Mexico's administration is betting on fossil energy? I'm sure they will want to have a dialogue with Mexico on energy and the environment. And I'm sure the United States position will be, we should all be promoting renewable energy. It doesn't mean we're going to give up fossil fuels immediately, but we've got to move to a future environment where our industries are fueled by renewable energy. I don't know how receptive the administration of Mexico will be to this. It makes complete economic sense if Mexico looks to the future, its own future. The United States is not going to shut down all its natural gas wells. It's not going to shut down all its oil wells. But
Biden is going to try to spur investment in these new long-term energy sources. And I think Mexico and Canada would be very wise to join in this effort. Thank you, Ambassador. Y, embajador, nos hacen, le voy a hacer preguntas muy similares, ¿no? Con un ángulo diferente, pero el mismo sentido. Eduardo Marrón, desde Facebook, nos pregunta, ¿ven alguna debilidad en promover mucho más las cadenas productivas americanas que puedan poner en riesgo alguna proveeduría de México hacia Estados Unidos? Y en esa misma tesitura, hablando del USMCA, nos pregunta Gabriel Macoiza, también desde Facebook, para usted, embajador Gutiérrez, will the new U.S. administration, do you think, seek to renegotiate the MEC or parts of it? Y tú claramente fuiste parte importantísima de esa renegociación. ¿Cuál es tu sentir? Let me answer this one in English, since the question was in English. Listen, the first thing I think about the USMCA that we have to consider is that it's not perfect. It's far from perfect. But given the context in which it was negotiated and the world context with respect to trade, it's a very good result, I think. And it benefited from an unusual bipartisan support in the United States. And this is the only actual policy, to my knowledge, that President López Obrador has sort of shared, views from the past. He decided to support, continue, and take and successfully finish a negotiation of the USMCA. So I think the USMCA stands pretty strong politically in Canada, Mexico, and the United States. I'm sure we will see some disputes in the very near future in labor, the environment, maybe something else. But precisely we have USMCA and rules to resolve that. So we should not be especially concerned or over concerned about seeing some disputes in the future. The important thing is that we have the rules to solve them. And I know that, President Biden supported USMCA publicly. Senator Harris did not, but I think for reasons that had very likely to do with California and the environment. And therefore, I think it stands pretty strong. But I think the message, for example, of including, I think there's two things. The message of having the Paris Agreement be part of the USMCA is actually a very clear signal saying, it's not, we need to pay attention to what is going on. And number one. Number two, the agreement itself needs to have a revision on its 6th year after enactment. And we need to begin working on that right now, not 6 years from now or 5 years from now, so it won't happen the same. So I think it stands strong, but it needs maintenance and attention from the private sectors and from people that believe on the importance of the US-Mexico trade relationship. On the second point, I don't think there's a problem with promoting supply chains. I think we need to work, and probably Facebook can work, be very helpful. We need to translate the big data on what our trade relation implies to stories in communities in the United States and Mexico. People relate to stories and not necessarily to big data. If I go out and give a speech saying we trade $1.5 billion a year, some people will get it, and some it might not mean the same for them, right? But if we're able to try to explain through stories and specific communities throughout the United States and Mexico, how, for example, a plant in Flint, Michigan actually benefits a specific community from what those trade supply chains are, or those supply chains are, and the same in Mexico, because in Piedras Negras they have a benefit, or in Puebla precisely because of that plant, then we'll do okay, and we'll help people understand better how the supply chains are important on their own life. Wonderful. Thank you very much, Ambassador. And as a final question, because we're getting ready to end, and if I may do this great question that we received in Facebook, and it's shifting gears. The American Society
founded in 1942 under the premise of representing civil society, be it NGOs and other nonprofits. And Mike Reeses, through Facebook, is asking us, Ambassador Wayne, it was mentioned that President Biden would want to strengthen civil society. What would be your suggestions for NGOs that work on projects that seek to connect citizens, particularly youth from Canada, the US, and Mexico, through volunteering as a means of leadership development? Well, I can say that certainly in my time in Mexico, that was a really important part of my job as ambassador and as the embassy's work, is to try to encourage civil society groups to be tied to each other and work to each other, because there's no better way to build understanding and to overcome differences than to get people who are active in their own societies talking to each other. And as a diplomat over my 40 years, one thing I learned was that you can't encourage change and reform for good in a country if you don't have people in that society willing to fight for it themselves. And they need to be in the lead. And then maybe you as a foreign diplomat can help a little bit. But it really needs to come from the reality of that society. So it is so important. And the way we can, as a government, the way the government can do that is to create opportunities for the groups to talk to each other, to help provide fora where they come together, and they can explore options and support. And then if there were particular things they were working on, for example, if they're helping fight criminal gangs in a city or other things, then sometimes there are some assistance programs that can help them, where there might be some amount of money originally from the United States government that could support those efforts to help heal communities. But it really is much more in helping people to come into contact and to learn from each other, and to value in what we say publicly as diplomats and officials, and I know Geronimo did this too, of how important it is to have civil society groups involved in a democracy. Democracies are not going to flourish if you don't have civil society active and not just be the tools of one political party or another political party, but really committed people trying to do the best for their country and to make the democracy work. Great remarks. Thank you, Ambassador. And the American Society is testament to your work on that regard. So we appreciate what you've done in the past as well. Y bueno, pues estamos llegando al final y sin duda, embajador Jerónimo Gutiérrez, nos encantaría escuchar sus comentarios finales y después pasar con el embajador Wayne antes de agradecerles. Embajador Gutiérrez, por favor. Perdón, estás en mute, Jerónimo. Muchas gracias, Larry. Déjame cerrar con un comentario de un colega embajador también de Estados Unidos en México, que se refería a la relación México-Estados Unidos como un río, ¿no? Y decía que el chiste es tratar de evitar, ¿no? Vamos en el río todo el tiempo, ¿no? Y hay que tratar de evitar de irte a un extremo o al otro, ¿no? Porque son peligrosos. Y que ese río tiene de repente rápidos, ¿no? Acabamos de atravesar, yo creo que por unos de esos rápidos. De repente tiene cierta calma y que de vez en cuando hay la oportunidad de ensanchar los márgenes de ese río. Y ojalá este contexto de cambio con la administración Biden dé la oportunidad, dada la base sólida que tenemos, de ensanchar esos márgenes de la relación para que la hagamos más fuerte, ¿no? Ese sería mi comentario y te agradezco, Larry, y a todos su atención y haber estado con ustedes. Y al embajador Wayne, por supuesto, un gusto siempre. Y ahorita finalizamos para también agradecerles, pero antes de ello, Ambassador Wayne, your closing remarks, please. Only to say that I'm very thankful that the American Society is so active and engaged, and that you and your colleagues have really done so much over recent years to strengthen this, because as you said, it's so vital that we have this kind of an independent organization working to make clear, as Geronimo was saying, that we need to stay in the middle of the river
and not get caught up in the rocks on either side. And it's so important because in both societies, people forget the vital nature of this relationship. And so all of you who are stakeholders in this, it's really important the role that you play to help keep us in the middle of that river and working for the common good between both countries. Thank you very much. Well, with that said, thank you, Ambassador, and we appreciate having you. Hopefully, we'll have this dialogue soon. It's always a learning experience for all of us, and we'd like to thank those that have been watching us on Facebook through our virtual forum as well, and naturally those that are here in this forum. And it's been a wonderful dialogue. We look forward to excellent years. Hopefully in really growing this relationship even further. And Ambassador Wayne, Ambassador Gutierrez, thank you very much for joining the American Society today in this great forum. And we look forward to doing it again. Thank you very much. And thank you, Larry. Thank you, Ambassador. Have a great day. Bye-bye. Thank you all. Bye-bye.